Bueno, habiéndoles contado esas breves historias que están en el libro que creo que pueden ser de interés, la agenda futuro, ¿qué pueden hacer los países para mejorar la gestión de recursos humanos mirando para adelante, ¿no? Y estas ideas que les voy a compartir no son para nada una receta, no es lo que dice el banco, sino que son ideas que vemos en base a estos estudios que se han venido haciendo en los últimos años y que aplican diferente para diferentes países, ¿sí? No es lo mismo un país como Honduras, que quizás es el país que peor rankeaba, que un país como Brasil o Chile, que quizás tienen una agenda diferente. Por eso, después de contarles un poco la agenda, les voy a contar a qué aplica más o menos cada una, ¿no? Una primera idea o recomendación, si se quiere, que nos parece muy importante, es el de tratar de lograr un mayor balance entre el mérito y la flexibilidad, ¿sí? Hace 10 años, el grito de guerra de la región parecía ser carrera para todos, estabilidad para todos. Hoy creemos que en muchos de los países se ha logrado introducir esa carrera o se ha logrado introducir esa estabilidad. Ya no es tan común que llegue un gobierno siguiente, al menos a nivel nacional, y barra con todo lo que había antes, ¿sí? Hay mayor estabilidad, pero en algunos países, quizás como Costa Rica o como Brasil, ese nivel de estabilidad ha generado a veces un nivel de rigidez extremo, en el sentido que no importa qué haga el empleado público, no importa si es el del video que mostró Mercedes, si lee el diario todo el día y no hace nada, no se lo puede echar. No se le puede, es muy difícil esa desvinculación. Al mismo tiempo, si hay una persona que es buenísima, que realmente se esfuerza muchísimo, que es muy capaz, no se lo puede promover. Entonces, los sistemas de recursos humanos en otros países, de países de la OCDE, por ejemplo, o países que son más avanzados, suelen mostrar un grado mayor de flexibilidad, ¿sí? O suelen permitir esa flexibilidad para mejorar la efectividad de las instituciones del sector público. Una segunda idea que teníamos es tratar de lograr un mejor equilibrio entre la uniformidad y la centralización de los procesos de gestión de recursos humanos y una descentralización operativa, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Básicamente, hace unos años, cuando era mucho más difícil hacer cumplir estas reglas de ingreso, de promoción, las reglas de un buen sistema de gestión de recursos humanos, la solución solía ser, bueno, centralicemos todo, que nos tengan que mandar todo a nosotros para aprobación, y se generaban cuellos de botella que, por un lado, controlaban la discrecionalidad excesiva que podía darse quizás en alguna entidad del sector público, pero al mismo tiempo paraba todo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, que cada vez hay mayores capacidades en los sectores, y esto especialmente en los países con un servicios civiles más desarrollados, creemos que es una buena idea tratar de movernos hacia un sistema de mayor descentralización operativa. Que las oficinas de recursos humanos de los sectores sean quienes estén empoderadas, quienes tengan esa capacidad y quienes tomen esas decisiones basadas en las políticas del ente rector. Y no que todo tenga que pasar a través del ente rector, como es el caso de algunos países de la región. En tercer lugar, tratar de introducir características de sistemas de empleo. Los sistemas de empleo, al revés que los sistemas de carrera, como quizás sepan, son aquellos sistemas donde uno no es que entra desde abajo de todo y tiene que ir subiendo, ¿no? Paso a paso hasta ir llegando. El típico ejemplo de carrera puede ser el sistema de Brasil o el sistema francés, ¿sí? Sino que los sistemas de empleo lo que tienen es que permiten una entrada lateral al sector público en distintos niveles, ¿sí? Por ejemplo, como es el cuerpo de gerentes públicos, yo puedo aplicar desde fuera del sector público y entrar en una posición de gerencia, ¿no? En otros países lo que tienen es esto para gran cantidad de posiciones. Yo soy un experto en compras, trabajo en el sector privado y quiero trabajar en el sector público y me pueden incorporar, ¿no? Y por lo que entiendo, la ley del servicio civil de Perú, aprobada en 2013, prevé esa figura de que en casos excepcionales es un sistema híbrido en el cual coexiste la carrera con ciertas entradas laterales, pero es algo que no vemos en los demás países de la región, que no es tan común. Quizás se da de facto en algunos países porque tienen muchos contratados, muchos CAS, digamos, ¿no? Que ese es un poco el sistema de empleo de facto que se da en los países. En cuarto lugar, profesionalizar el espacio directivo. Como decía antes, Chile y Perú, los únicos países de la región que tienen este tipo de segmento directivo profesionalizado, es algo que creemos que aplica a cualquier país y que es muy importante de enfatizar. En quinto lugar, institucionalizar los sistemas de gestión e información del personal. Aquí en Perú están embarcados en una mejora de estos sistemas. Lo que vimos en la región en muchos países es que a veces estos sistemas son un esfuerzo de una vez, ¿no? O sea, se levanta todo, se mete todo en el sistema y después no se usa más. Se usa para la nómina nada más. No se usan sistemas integrados de gestión del talento humano. Creemos que existe ese potencial en la región. Algunos de los países de la región sí están yendo en esa dirección y nos parece muy importante que se siga avanzando. Por ejemplo, no todos los países tienen estadísticas sobre rotación de personal o sobre cuántos candidatos calificados aplicaron a una posición, ¿sí? O sobre ausentismo, sobre lo que sea. No existen tantas estadísticas de recursos humanos y creemos que es importante
mapear eso, mapear qué talento hay en el sector público y poder también promover una mayor movilidad en el sector público con la disponibilidad de esa información. En sexto lugar, tratar de implantar la gestión por competencias, pero no caer en una sobrecomplicación del tema. Nos parece que ese es un tema relativamente complejo, especialmente para las administraciones públicas con menor nivel de desarrollo. Por lo tanto, creemos que es una reforma que a veces se empuja, se habla mucho de eso, pero puede llegar a entrampar un proceso de gestión de recursos humanos, ¿no? O sea, mejor hacerlo en el momento que sea más conveniente hacerlo. En séptimo lugar, un tema muy importante, avanzar en la gestión del rendimiento de forma realista. Gestión del rendimiento es la evaluación del desempeño. En la región, tampoco lo presentó Mercedes por un tema de tiempo, pero lo pueden ver en el libro, junto con el de gestión de compensaciones, la gestión del rendimiento es uno de los peores subsistemas en los países de América Latina. ¿Sí? No funcionan en la práctica y en la mayoría de los países el 99,9% de los servidores públicos en su evaluación de desempeño formal tienen un excelente. No muy bueno, un excelente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser? Yo entiendo que hay gobiernos que son buenísimos, pero ¿cómo puede ser que en una organización todos sean excelentes, ¿no? Eso básicamente creo que por un lado desmotiva a la gente que realmente quizás sí es excelente y no cumple con su objetivo. Además, muchas veces la evaluación, ¿para qué se hace? Se hace muchas veces por un formalismo, se llena un papel, pero después no se usa para informar la capacitación, no se usa para fortalecer las capacidades del servidor público, no se usa para promover y tampoco se usa para darle una oportunidad final o desvincular a un empleado público. Básicamente se cumple con la ley de que todos cumplan con el grado que necesitan para ser promovido en el futuro y al mismo tiempo tratar de evitar el conflicto laboral cuando la evaluación del desempeño pueda llegar a decir que el servidor público no está haciendo bien su trabajo, como el videíto que vimos de Mercedes. Lo vuelvo a mencionar al señor que se parecía a Sabina, no sé si lo vieron, pero me parecía parecido. En octavo lugar, mejorar la gestión de las compensaciones para atracción y retención de personal. Este también es un tema muy importante, como hablaba antes, es un tema en el cual la región está atrás, es un tema en el cual hay muchísimo espacio para mejorar, hay mucho parche puesto durante muchos años, y en el caso de algunos países que en los últimos años vienen con una buena situación fiscal, están en una mejor posición para hacer este tipo de reformas. ¿Sí? Hace años, o sea, no muchos, pero hace algunos años, era impensable que en países de América Latina se hablara de vamos a tratar de atraer y retener y vamos a hacer así, vamos a mejorar las remuneraciones para que sean competitivas con el sector privado. Básicamente era la supervivencia del tema fiscal, ¿no? O sea, los países echaban gente, bajaban los sueldos, como pasó en el caso de Argentina en el pasado y está pasando ahora en Europa, ¿no? Que se puede ver. Entonces, el tema de atraer y modificar las remuneraciones para atraer y retener personal idóneo también nos parece que tiene que ser parte de la agenda. En noveno lugar, en algunos países, especialmente en Centroamérica, también hace falta mejorar la gestión de las compensaciones para contener la masa salarial. Algunos países en los últimos años, con la disponibilidad de deuda en el mercado internacional a tasas de interés muy bajas, ha optado por incrementar muchísimo el gasto público. ¿Sí? Y ese incremento del gasto público, a través de la deuda, para pagar salarios, claramente no es sostenible. No es el caso de Perú, tiene una gestión fiscal impecable en los últimos años, pero en varios países de la región esto es un tema que puede ser de preocupación en los próximos años. Y por último, la última idea que proponíamos era tratar de fomentar la captación y retención del talento joven. ¿Sí? Muchos de los países de la región vemos muchas veces que hay como gaps o brechas generacionales, ¿no? En el sector público uno entra a una oficina y ve chicos bastante jóvenes que quizás salen de la universidad y están empezando a trabajar y luego ve gente que está hace 15, 20 años. ¿Sí? Y no hay esa gente intermedia, porque mucha gente entra al sector público, se desmotiva y se va. O entra al sector público y las remuneraciones no son competitivas y se van y solamente se gana con la antigüedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, y especialmente en algunos países donde está envejeciendo la fuerza laboral. El caso de Uruguay, por ejemplo, el caso de Argentina. Países donde nos parece muy importante que los jóvenes vuelvan a trabajar al sector público y se comprometan con trabajar en el sector público y ser servidores públicos. Aquí en esta tablita que les voy a dejar en la presentación, que entiendo que les van a circular, tiene un poco la relevancia que le vemos a cada una de estas ideas según el nivel de desarrollo del servicio civil. No les voy a leer toda, pero para que vean más o menos en la parte de mejorar el mérito y flexibilidad, ese balance del que hablaba antes, quizás en los países que tienen un sistema
más alto, un nivel más alto de desarrollo del servicio civil, donde hay menos riesgo de discrecionalidad y politización, tiene más sentido pensar en eso y tiene menos sentido que un país de menor desarrollo relativo del servicio civil empiece a otorgar mayor flexibilidad, por ejemplo, porque puede caer en un tema de discrecionalización, ¿no? de hacer más discrecional las medidas de recursos humanos. Entonces, bueno, un poco eso, esta es la tabla que incluimos en el libro, donde decimos, bueno, dependiendo de dónde crean ustedes que está su país, quizás puede ser mejor apuntar a una u otra de las medidas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, esto ya lo conté un poco, así que voy a hacerlo más rápido, pero un poco de las películas esas que les contaba al principio, sacamos algunas lecciones. La primera y más importante, el organismo de servicio civil que quiere impulsar una reforma tiene que ir de la mano con la institución fiscal. Las instituciones fiscales son el principal actor de veto o que empujan este tipo de reformas. Lo hemos visto aquí en Perú con la colaboración muy cercana que ha tenido el MEF con Servir en los últimos años. No se ve esto en muchos de los países de la región y así es que muchas de las ideas que se pueden promover para mejorar la gestión de recursos humanos no avanzan, ¿sí? En segundo lugar, diseñar reformas graduales que toman en cuenta las posibilidades y limitaciones técnicas y políticas existentes en cada contexto. ¿Qué significa esto? Vi muchos países en la región, o conocemos varios países que sacan una ley y dicen, bueno, a partir de mañana todos entran por concurso. Nadie sabe hacer un concurso, ¿no? O sea, o no hay capacidad en el ente rector, o no hay capacidad en las oficinas de recursos humanos, nadie sabe a qué se refieren las cosas. Entonces, es importante que esas medidas que se toman, para que no perdamos credibilidad, podamos hacerlas, ¿sí? Porque si prometemos que para el otro día va a haber un montón de cosas hechas y luego no se hacen, se pierde credibilidad. ¿Qué cambió? No cambió nada. ¿Por qué hace falta este esfuerzo si al final no pasa nada? En tercer lugar, como les mencionaba, en el caso de Dominicana comparado con Paraguay, a veces es mucho más importante las mejoras en la práctica de recursos humanos que en la normativa, ¿sí? Capaz que es más sexy pasar una nueva ley de servicio civil, sale en todos lados, pero es mucho más difícil estar en esa oficina chiquita que mencionaba Mercedes tratando de hacer funcionar esta norma e implementarla. En cuarto lugar, bueno, fomentar la capacidad técnica del ente rector y de las unidades de recursos humanos, se relacionaba con el punto anterior, tratar de incrementar los objetivos de los políticos pro reforma, que los políticos vean una ganancia en mejorar la profesionalización del servicio civil. Y por último, tratar de lograr coaliciones, promover el aprendizaje mediante el ajuste continuo de las medidas, ¿sí? Muchas de estas reformas a veces se hacen de forma gradual. Creemos que, por ejemplo, la Ley de Servicio Civil de Perú es un excelente ejemplo de cómo se busca de forma vertical, institución por institución, en una secuencia de un tiempo razonable, ir implementando la ley y tratando de ir aprendiendo en esa práctica de la implementación. Y por último, una tarea para el hogar de los organismos internacionales, think tanks, etcétera, es tratar de generar mayor evidencia empírica de por qué esto es importante, ¿sí? ¿Cómo le vendemos a un político que este tema es importante? ¿Qué beneficio va a haber él o ella en profesionalizar el servicio civil, en valorar a los servidores públicos y en tratar de hacer que se gestionen mejor los recursos humanos? Hay estudios hechos, pero nosotros tenemos la tarea y estamos emprendiendo ahora de tratar de documentar estos beneficios, estas ganancias, lo importante que es este tema, del cual creo que tanto Mercedes como yo somos bastante apasionados y nos gusta mucho trabajar en esto y ir a los países como estamos acá, aprender de lo que están haciendo. Y por último, me gustaría cerrar felicitando a Servir y a Perú y a todos ustedes por la reforma y por lo valiente de la reforma y por el esfuerzo de implementarla, ¿sí? Si uno mira a América Latina, hoy no hay otro país que esté emprendiendo una reforma de la envergadura de la reforma de Perú en la gestión de recursos humanos en el Estado. No existe. Hay algunos, como la República Dominicana, ha aprobado una ley de salarios hace muy poco, una muy buena ley, pero todavía está mucho más lento, digamos, no ha casi empezado a implementarla. Creo que el esfuerzo que está haciendo Perú al respecto tiene que ser reconocido. Estoy seguro que va a ser reconocido en el diagnóstico que vamos a sacar ahora. Así que con eso nada más, les agradezco la atención y muchas gracias.